Bienvenidos sean todos ustedes al webinar científico titulado Fibra funcional en diálisis, rol potencial de la inulina de agave en la salud intestinal y metabólica, el cual será impartido por la maestra Sunatsi Naomi García Rodríguez. En unos minutos comenzamos. Les comento que al finalizar el webinar les daremos todas las pautas para solicitar la constancia de esta plática. Es importante que estén presentes un mínimo del 50% de la plática para hacer válida su constancia. Repito, para la constancia, toda la información se dará al finalizar la ponencia. Ustedes mismos podrán ingresar a un enlace para poder descargar su constancia de participación. Llegó la hora de comenzar. Les presento a la licenciada en Nutrición y maestra en Nutrición y Dietética, Sunatsi Naomi García Rodríguez, que cuenta con una amplia formación académica, incluidas la certificación en lactancia materna, diplomado en nutrición renal, nutrición y diabetes, actualidad de la nutrición en un enfoque holístico, diplomado avanzado en nutrición en diabetes y manejo de la enfermedad renal crónica. En el ámbito profesional, se desempeña como nutrióloga clínica en el área de nefrología del Centro Médico ICEMIM, además de ser gestora de investigación en INSTITUT, donde participa activamente en proyectos de salud renal. Ha participado como autora de capítulos de libros de nutrición y ha colaborado en procesos de formación y actualización profesional en distintas instituciones y plataformas educativas. Asimismo, ha trabajado en consultoría clínica en centros de rehabilitación, contribuyendo a la atención integral de la salud. Esperemos que disfruten de la ponencia y nos vemos más tarde para la ronda de preguntas y respuestas. Le cedo la palabra, maestra Sunatsi. Hola, Hanna, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí para acompañarlos. Y bien, vamos a comenzar ya sin más preámbulos. En esta ocasión me toca impartirles el webinar titulado Fibra funcional en diálisis, el rol potencial de la inulina de agave en la salud intestinal y metabólica. Antes de comenzar con toda esta parte de la fibra, creo que es importante recalcar los síntomas gastrointestinales en los pacientes con diálisis o también con enfermedad renal crónica. Es muy importante, saber que la enfermedad o todos los síntomas asociados a la enfermedad renal crónica van a estar presentes en todas las etapas. En pacientes con diálisis peritoneal son muy pocos estudiados estos síntomas debido a muchas causas. Muchas veces creemos, los que nos dedicamos a esta área, que tiene mucho que ver con la cuestión de que no tenemos a lo mejor a la población cautiva y que es una terapia que como se hace en casa, pues realmente los pacientes no están tan cautivos en un centro hospitalario, ¿no? Comparados con la población de hemodiálisis, que ellos sí tienen que ir a un centro a realizarse las sesiones y es una población mucho más estudiada por lo mismo de que puede ser mucho más fácil interactuar con ellos. Ahora, si dividimos un poquito la parte de los síntomas gastrointestinales en ambas modalidades, en hemodiálisis podemos encontrar más prevalente la parte del estreñimiento, dolor abdominal, diarrea y úlcera péptica, así como también sangrado y divertículos que pueden estar mayormente presentes en estos pacientes con hemodiálisis. Por otro lado, en el paciente con diálisis peritoneal, vamos a encontrar que el 57% de los pacientes que están en esa terapia va a manifestar algún síntoma, alguno de todos, ¿no? Eso es lo que nos manifiestan diversos estudios. Entre ellos, los principales también son el reflujo gastroesofágico, la obstrucción intestinal o adhesiones intestinales, así como también la hernia abdominal. Es importante también recalcar un poquito que aquí en estos estudios catalogan la obstrucción intestinal, pero si lo traducimos también a nosotros, a cómo el paciente se llega a sentir, también lo podemos hacer a semejanza al estreñimiento, ¿no? Que justamente el paciente siente una obstrucción y por ende no puede evacuar correctamente. El estreñimiento es en el que nos vamos a enfocar el día de hoy porque sobre ese tiene mucho que ver
otros síntomas que se desencadenan de la enfermedad renal. Asimismo, es del más tratado, por así decirlo, por algunos de los profesionales. El estreñimiento sigue siendo uno de los más frecuentes en la enfermedad renal crónica en cualquiera de las etapas. Las mujeres son, pues obviamente, con mayor prevalencia, o es mucho más frecuente en todas las mujeres, y esto en personas sanas, ¿no? Sin necesidad de tener enfermedad renal crónica, es más frecuente el estreñimiento en nosotras. En diálisis peritoneal, vean nada más la cantidad de porcentaje de lo que se ha estudiado, más o menos desde el 0.7 hasta el 79% de los pacientes en diálisis presentan estreñimiento, ¿sale? Es muy, muy diversa, o sea, puede haber estudios donde te diga que hasta el 60%, estudios donde te diga que el 10%, que el 1%, porque realmente es complicado poder evaluar a toda la población con diálisis peritoneal. En hemodiálisis se ha estimado que hasta el 50% de los pacientes con esta modalidad pues tienen estreñimiento, y en aquellos pacientes que no tienen ninguna terapia de sustitución, llámese pues diálisis, hemodiálisis, pueden presentar hasta 40% de estreñimiento estos pacientes en las diferentes etapas de la enfermedad renal crónica, siendo más frecuente conforme avanza la enfermedad renal, es más frecuente que aparezca el estreñimiento. ¿Cuáles son las causas? Al final sabemos que las causas comunes del estreñimiento en los pacientes sanos es el consumo de fibra deficiente, consumo insuficiente de agua, lo que es la falta de actividad física también. Y en este caso que nos estamos enfocando en la enfermedad renal crónica, todo lo que conlleva per se la enfermedad renal, sabemos que el medicamento, que el tipo de alimentación, que las limitantes que tienen los pacientes por a lo mejor algunas situaciones que tengan que ver con la modalidad de diálisis, hemodiálisis, etcétera, que no puedan movilizarse adecuadamente, debilidad, etcétera, todo lo que conlleva. Aunado a esto, farmacología extensa, que muchos pacientes tienen polifarmacia, todo esto nos va a conllevar a diversas eventualidades en todo el tracto gastrointestinal, ocasionando principalmente también estreñimiento en los pacientes, ¿no? Entonces, además de esto, todas las enfermedades que tiene el paciente, diabetes, hipertensión, dislipidemias, hiperuricemia, etcétera, ¿no? Que todo esto nos conlleva en conjunto a más deterioro del mismo tracto gastrointestinal. Aquí un poquito de explicación, cómo medimos el estreñimiento, porque es algo importante, ¿no? También identificar en los pacientes, porque a veces no lo preguntamos en la consulta. De repente sí llegamos a preguntar el paciente evacúa todos los días y demás, pero no utilizamos herramientas porque desafortunadamente no son parte de los tamizajes nutricionales o no son partes de los triajes, ¿no? Como los conocemos. Viene sí anorexia, viene vómito, viene náusea, pero no viene la parte de estreñimiento, ¿no? O si viene estreñimiento es sí, no, pero esa manera de percepción del paciente, no para evaluarlo por medio de una escala. Aquí me gustaría ejemplificar las escalas de Bristol y la escala de los criterios de Roma, perdónenme, que justamente la escala de Bristol, ahorita se las mostré en una manera chusca, sin embargo, los tipos de escala de Bristol tenemos 7 pues subescalas, por así decirlo, 7 tipos de heces fecales, en donde sí podemos ejemplificar al paciente cómo es su evacuación y cómo viene la descripción tal cual, ¿no? Para que nosotros podamos explicarle al paciente, en dado caso que, por ejemplo, el paciente ya no pueda ver, ¿no? Porque es muy común que el paciente ya no ve o tiene limitada la visibilidad. Entonces podemos irles explicando cómo es su evacuación, o él nos explica y nosotros ya con base en la descripción que nos dio el paciente podemos identificar, ¿no? Importante recalcar que las heces de tipo 1 y 2 son las que se van a considerar estreñimiento, y las que son de 3 y tipo 4 se van a considerar normalidad, haciendo referencia a que 5, 6 y 7 van a ser diarrea. Hay algunas bibliografías que marcan que la única normal es la de tipo 4, ¿no? Que la 3 todavía es considerada de estreñimiento. Hay algunas bibliografías que marcan que la 3 es simplemente un poco de deshidratación por la forma que está tomando, ¿no? La heces fecal. Entonces, bueno, esta es como una herramienta muy válida para que lo podamos nosotros escalar al momento de la consulta y no nos quita tanto tiempo al momento de preguntar. Y otra que es también un poco muy aceptada, bueno, un poco, muy aceptada a nivel inclusive internacional, los criterios de Roma 3 y 4, que nos hablan acerca del diagnóstico de diarrea funcional, que aquí tenemos diversos síntomas o síntomas que el paciente está sintiendo. Sin embargo, una de las limitantes de los criterios de Roma es que no te pregunta la temporalidad cercana. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si nosotros le decimos al paciente, usted tiene esfuerzo para evacuar sus heces fecales,
para tener la palomita de que sí tiene esfuerzo al defecar el paciente, tendría que ser en el más del 25% de las defecaciones, pero más del 25% de qué? De la semana, del mes, del año, ¿no? O sea, al final, pues el paciente me puede decir, sí, tuve más del 25% de las evacuaciones con dificultad, pero del mes, ¿no? Entonces ya estamos hablando que es una temporalidad un tanto distinta. Importante recalcar que pues aquí cada profesional va a tener su propio criterio para poder determinar si va a modificar a la semana estos síntomas y con base en eso va a ser el diagnóstico de estreñimiento o no. Sin embargo, sí es importante recalcar que deben de pasar una temporalidad de 3 a 6 meses para que se dé el diagnóstico, que el paciente presente estos síntomas, ¿no? Y bueno, deben de cumplirse al menos 2 criterios, 2 o más criterios para que sí tenga el diagnóstico de estreñimiento el paciente. Son herramientas muy fáciles que no nos quitan mucho tiempo y pueden ser rápidamente utilizadas de manera común, ¿no? En los pacientes. Ahora, en la parte del estreñimiento, ¿cómo la vamos a tratar? ¿No? Porque es muy común, sí, ya diagnosticamos estreñimiento o el paciente presiente que tiene el estreñimiento o se siente, ¿no? Con estreñimiento el paciente, porque vamos, cada persona es un mundo, cada persona conoce cómo evacúa, cada persona sabe cuántas veces a la semana, cuántas veces al día, qué le faltó para que evacuara adecuadamente, si fue un poco más de agua, si fue actividad física, si no comió suficiente fibra, ¿no? Ya lo vamos relacionando. Entonces es muy común que en la parte médica, nutricional, etcétera, se brinden laxantes o fibras justamente para ayudar al aporte de esta fibra al estreñimiento y que de esta forma el paciente pueda evacuar adecuadamente, ¿no? Laxantes, entre ellos tenemos la lactulosa y el polietilenglicol, que estos dos también son utilizados iba a decir industria, pero no, en la institución hospitalaria para evacuar mucho más fácilmente con los pacientes, ¿no? Los laxantes como la lactulosa se va a asociar a una tasa reducida de peritonitis. Por eso es que lo utilizan mucho con los pacientes en diálisis. ¿Por qué? Porque baja la tasa de peritonitis de esta infección. ¿Qué es lo que pasa? No se ha visto claro el por qué sucede. Simplemente se ha asociado a que el paciente que está evacuando correctamente no tiene tantas peritonitis. Algunos lo asocian a la parte de de la permeabilidad intestinal y la translocación bacteriana, que por eso pudiera deberse a que como está evacuando correctamente el paciente, no tiene tanta peritonitis. Sin embargo, no hay una evidencia contundente al respecto de esto, ¿sale? Ahora, en el caso de estos estudios que han evaluado la peritonitis y aquellos pacientes que están adecuadamente laxados o evacuando bien, son pacientes que solo se han estudiado con lactulosa. Han dejado de lado otro tipo de ayudas para que el paciente esté evacuando correctamente, como la fibra o en este caso como el polietilenglicol. Este polietilenglicol se ha visto que mejora las deposiciones y la consistencia de heces fecales, pero hay algunos pacientes que manifiestan que es muy agresivo también el laxante, ¿no? Porque claro que sí nos ayuda a defecar, pero conlleva a la parte de la diarrea. La parte de la fibra, muchas veces, y me toca escucharlo, inclusive yo creo y me declaro culpable de haberlo dicho en algún momento, de que no siempre se requiere como la ayuda de una fibra externa, ¿no? Para poder evacuar correctamente o tener el aporte suficiente de fibra, que realmente con la pura alimentación lo podemos cubrir. Y cuántos topes me he dado ahora que ya he estado más involucrada en todo esto y evaluar la dieta de los pacientes y obviamente haciendo conciencia con respecto a mi dieta, pues nos damos cuenta que no siempre cubrimos las recomendaciones de fibra dietética al día, ¿no? Y que sí es indispensable el apoyo de alguna fibra externa o por parte de la dieta que lo podamos cubrir lo que se requiere, ¿no? Pues la fibra de los alimentos o de un suplemento nos puede ayudar a reducir el uso de laxantes agresivos, no nada más en la población sana, sino también en la población renal y que de esta forma el paciente con el RC no necesite estos laxantes para estar correctamente evacuando, ¿no? Y obviamente sabemos que aunque esté evacuando correctamente o de manera excesiva, ¿no? Por la parte de la diarrea, puede estar implicada también la parte de la microbiota intestinal, que eso ya es un tema aparte, pero se ha visto muy relacionado, que aquellos pacientes que tienen mucha diarrea realmente también tienen mucha disrupción en la microbiota intestinal, ¿vale? Aquí les pongo este ejemplo, se me olvidó ponerles el título del estudio, pero viene aquí en la primera referencia bibliográfica. Es un estudio que se hizo en Corea y se evaluó a los pacientes con enfermedad renal crónica para ver la prevalencia que había
justamente de estreñimiento, nada más. Desde 2012 hasta 2015 se ha ido evaluando a los pacientes, o bueno, se fue evaluando a los pacientes en las diversas etapas de la enfermedad. Se vio primero en la etapa 1 a 3, que está de color rosita, la etapa 4 y la etapa 5, ¿no? Con sus diversos colores. Si se dan cuenta, en la 2012 a 2014 se mantuvo un poquito estable lo que era la aparición o la prevalencia de estreñimiento. Sin embargo, cuando llega 2015, 2016, si se dan cuenta, se dispara un poquito más lo que es la prevalencia y el porcentaje de la población con RC que tiene estreñimiento, siendo más candidatos a desarrollar el estreñimiento aquellos pacientes en etapa 5, ¿sale? Ahora, ¿cómo son tratados estos pacientes con enfermedad renal crónica y con estreñimiento? Principalmente con laxantes. Es lo primero que se utiliza de indicación médica, desde la etapa iniciales hasta la etapa también final, ¿no? De la enfermedad renal crónica. Y pueden ver que se relacionan tal cual mucho lo que son las dos relaciones de lo que es la constipación y lo que es la parte del laxante, ¿sale? Ahora, la parte de la hemodiálisis, diálisis y el trasplante renal, tenemos esta parte de cómo se relaciona o cuál es el porcentaje que hay de la población a lo largo de estos años en estas diferentes modalidades, ¿vale? En hemodiálisis tenemos el 46% más o menos de la población que presentó en estos años, ya en promedio de todos los años, presentó estreñimiento, y en diálisis peritoneal aproximadamente un 29%, un poquito menos comparado con la parte de la hemodiálisis. Y en trasplante renal, si se dan cuenta, es muy bajita la prevalencia comparado con los otros dos grupos. Y de este otro lado vemos cómo es más utilizado también el uso de los laxantes. Empezó siendo más prevalente el uso en lo que es la diálisis peritoneal y fue disminuyendo un poquito con el paso de los años hasta el 2017, ¿sale? ¿Qué nos depara entonces? Que básicamente podamos utilizar otro tipo de métodos para ayudar al paciente que tiene estreñimiento, ¿sale? Y esta grafiquita solamente se las pongo, esta imagen, para que vean cuál es el laxante que más se utiliza a nivel mundial. Estamos hablando de un estudio de Corea, básicamente a nivel mundial se puede utilizar el mismo laxante. Y aquí tenemos pacientes sin enfermedad renal crónica, pacientes con estadios 1 y 3, 4, 5, en diálisis peritoneal, en hemodiálisis y en trasplante, ¿vale? El que más abunda es el color rosita, lila, no sé cómo lo vean ustedes, pero el que más abunda básicamente es la lactulosa. Primer laxante de elección para todos los pacientes en cualquier etapa, es el que más se utiliza. Algunos otros que también están presentes pues en diversos países, etcétera. Y vean nada más una de las fibras, lo que es el psyllium, tenemos que sí es utilizado, pero en muy pequeña cantidad. Eso lo ejemplifican de color verde. ¿Por qué es importante el estreñimiento? Ya me eché el choro de cómo diagnosticar, de que si es prevalente, ajá, ¿y a mí por qué me importa? Porque la realidad es de que el estreñimiento en pacientes con diálisis y con el uso de los laxantes crónicamente, o sea, para que el paciente sí esté evacuando diario, todas las vacaciones que se necesitan, está asociado a mayores causas de mortalidad o mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y también por todas las causas. Aquí también en este pequeño estudio se evaluó el riesgo que tenían los pacientes que tenían estreñimiento y aquellos que estaban tomando algún laxante para el estreñimiento, y se pudo observar que aquellos que tenían estreñimiento con laxante tenían mucho más riesgo de mortalidad por cualquier causa o todas las causas. Tenían también por la incidencia de enfermedad coronaria o también el accidente isquémico, ¿sale? Las tres causas son básicamente mayores cuando hay estreñimiento y hay uso de laxante. Y además el uso del laxante crónicamente, hablando de que pues, el paciente lo está tomando más de 3 meses, 6 meses, etcétera, es un paciente que puede empeorar su calidad de vida, ¿no? Entonces, lo que buscamos casi siempre es que el paciente tenga una buena calidad de vida, porque inclusive ya la terapia puede ser un poco abrasiva, ¿no? Per se. Y hablando un poquito entonces, bueno, ya vimos la lactulosa, ya vimos los laxantes, ya vimos lo que es la parte del estreñimiento, la importancia. Vamos a meternos poco a poco con la parte de fibra, ¿sale? Vamos a recordar un poco lo que nos decían en la escuela, el concepto de fibra, para que nos quede más claro, que son al final polímeros de carbohidratos que no son digeribles por las enzimas de nuestro intestino, ¿sale?
Ahora, estos polímeros provienen de 3 fuentes principales. ¿Cuáles son esas 3 fuentes? Primeramente, las que se producen o las que están naturalmente en los alimentos. Aquí vamos a ejemplificar todas las frutas, verduras, cereales, leguminosas, etcétera, que básicamente tienen esta fibra naturalmente. Aquellos que se han obtenido por la materia prima alimenticia de estos alimentos y obviamente ya por medios físicos, químicos o enzimáticos, van a ayudarnos a obtener esa fibra y por ende va a ser más fácilmente comercializable, ¿no? Aquí de ejemplos, nada más por poner a lo mejor los enócidos, podemos poner lo que es la inulina de agave, lo que es la betaglucanos de avena, los fructoligosacáridos, etcétera, ¿no? Y digo los enócidos porque al final son extraídos de la parte de guaje. Sí, ya se comercializan como fármaco y pudieran ser sintéticos, pero la raíz original de los enócidos viene de esta plantita que todos conocemos, ¿no? Y aquellos sintéticos que son justamente estos azúcares o polímeros que van a estar en la industria farmacéutica como la lactulosa para ayudar al paciente a evacuar. Sabíamos en un inicio, o al menos a mí me enseñaron así, la fibra dietética, 2 tipos de fibra, la soluble y la insoluble, y nomás ahí paraba la fibra dietética. Sin embargo, conforme va avanzando la información al respecto, la ciencia, nos damos cuenta que nada más quedarnos con un concepto de fibra dietética no es así, ¿sale? O una sola clasificación. Sí sabemos que existe esa clasificación de acuerdo al comportamiento con el agua que tiene, que es la soluble o la insoluble, y tenemos hoy en día, no nada más hoy, ya lleva estudiándose muchos años, pero tenemos esta fibra dietética por la fermentabilidad que tiene, ¿sale? Aquí la vamos a clasificar como alta fermentabilidad o fermentable, fibra fermentable, o aquella que no es fermentable. ¿Por qué nos interesa saber esto? La parte de la solubilidad con el agua sí nos habla para lo del vaciamiento gástrico, para la formación del bolo fecal, para el aumento del volumen y que pueda tener menos tránsito en el intestino y podamos evacuar adecuadamente. Sin embargo, la parte que nos importa de la fermentabilidad, ¿por qué es? Porque al final aquella fibra que es fermentable va a tener un efecto prebiótico. No todas las fibras tienen un efecto prebiótico y esto es bien importante también recalcar, saber, conocer, porque no siempre es así como lo vendemos, ¿no? Como lo queremos externar a veces a los pacientes. Aquí otra clasificación ya hablando de la fermentabilidad de la fibra, ¿sale? Nos vamos a aquellas que está sujeta a la fermentación en el colon por las bacterias intestinales, ¿vale? Y aquella que no tiene una fermentación o es muy escasa esa fermentación y que por tanto no sirve como prebiótico para estas bacterias, ¿vale? Dentro de las que son fermentables tenemos lo que son las pectinas, gomas, almidones resistentes, los oligosacáridos no digeribles como los fructooligosacáridos, que yo creo que estamos familiarizados con los FODMAS, por ejemplo, que de ahí vienen también los fructooligosacáridos, la inulina y la rafinosa, ¿no? Que justamente son fibras que van a fermentar, van a ser prebióticas y que por ende van a ayudar también a tener un doble efecto, no nada más al tránsito intestinal, sino también a potencializar a nuestra flora intestinal, pueden mejorarla inclusive, ¿no? Esta parte de la fibra, de la microbiota, perdón. Y estas otras que tenemos de este lado, pues desafortunadamente no son fermentables y por tanto no nos van a favorecer al efecto prebiótico que de repente pues buscamos. Para el tratamiento del estreñimiento, sí ya sabemos, aquí esta diapositiva es meramente informativa y para recordarles un poquito esta parte. Para los niños, ¿cuánto se recomienda? Sabemos que hay una fórmula muy rápida que es la edad más 5 gramos y ese sería el total de fibra que deben de consumir los niños. En la población adulta se recomienda de 25 a 30 y es una recomendación que ha venido desde hace muchos años y no se ha modificado, ¿sale? Y para la población geriátrica, desafortunadamente no hay un consenso exacto que nos diga cuánto es el requerimiento de fibra, pero se llega todavía a la misma recomendación del adulto de 25 a 30 e inclusive hay bibliografías que marcan que hasta 35 gramos se pueden dar en el paciente geriátrico para ayudar aún más la motilidad intestinal, ¿sale? Esto obviamente cuidarlo con el aporte de los alimentos y si no tiene alguna comorbilidad en el tracto gastrointestinal que pueda, interferir un poquito con esta parte de la tolerabilidad de la fibra, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos que ocupar como pilar fundamental del estreñimiento? Consumo adecuado de fibra dietética, esta proveniente de los alimentos,
consumo adecuado de agua natural y el ejercicio regular. No vamos a mandar al paciente a que se meta 3 horas al gimnasio, para nada. El hecho de que ande activo en su día a día, caminando de un lugar a otro, es muy favorable para la parte del tránsito gastrointestinal. ¿Y qué pasa con la enfermedad renal crónica? Seguimos con las mismas recomendaciones, 25 a 30 gramos por día de fibra, ¿sale? No hay algo mágico para el paciente con RC, simplemente tenemos que asegurarnos que logre esa recomendación de fibra, ¿no? En su día a día. ¿Cómo lo vamos a lograr? Si al final nos encanta restringir al paciente con enfermedad renal crónica de algunos alimentos como lo son frutas, verduras, leguminosas que por el fósforo y el potasio y demás, hoy en día se sabe que eso ya no es una restricción como tal así de estricta, que al final el paciente los puede incluir en su día a día porque al final tiene fibra soluble e insoluble, ¿no? Que nos va a ayudar a esta parte de la formación. Ahorita vamos a pasar a lo del efecto prebiótico, pero principalmente recordar dónde encontramos la fuente principal de estas dos fibras, ¿no? Las legumbres, que a mí en lo personal me molesta mucho que las quiten, ¿no? O sea, sí tendrán un porqué, por ejemplo, cuando hay la hiperuricemia, pero en el caso de la enfermedad renal crónica, simplemente quitarlas porque es una recomendación obsoleta que vienen arrastrando muchos profesionales, la realidad es de que no, ¿no? O sea, al final ya hoy en día se sabe que no, tiene una gran cantidad adecuada de fibra. Aquel paciente que consume media tacita de frijol al día está consumiendo y garantizando al menos 8 gramos de fibra proveniente de los frijoles, más aparte otros gramos provenientes de las verduras, de algunos cereales, etcétera, ¿no? Comparado con aquel paciente que no consume leguminosas, no va a obtener la misma cantidad de fibra en su día a día, ¿vale? Y además de esto, optar por los patrones dietéticos que nos van a aportar la mayor cantidad de fibra por comida, ¿no? Entre ellos y los más estudiados, el patrón de dieta mediterráneo, creo que se ha hablado suficiente de él, de que es un patrón bastante saludable, bastante adaptable también a la parte de la población con enfermedad renal crónica y la población mexicana. Y lo que es la dieta de la milpa, ¿no? Qué mejor que con alimentos nosotros que tenemos aquí en México, que podamos nosotros adquirir fácilmente sin costos elevados de temporada, etcétera, podamos incluirlos en nuestro día a día. Simplemente recalcar cuáles son las verduras que más fibra nos van a aportar, que obviamente en el caso de las verduras sí necesitamos más cantidad para lograr consumir pues más fibra y que a veces ese es el meollo, ¿no? De aquí el problema de todos los mexicanos. En el caso de las frutas, que desafortunadamente la mala información que tenemos limita muchas frutas que pueden ser importantísimas para el paciente y que les da miedo el potasio. Y voy de acuerdo que sí, el potasio es un factor fundamental, pero acuérdense que no todo tiene que ver con la alimentación. En RC muchas veces les quitan el jitomate, pero les dan galletas de una marca que no voy a mencionar, pero que tiene sorbato de potasio o cloruro de potasio dentro de los ingredientes y estas sales se van a absorber mucho más fácil que el pobre jitomate, ¿no? Que le están limitando al paciente. Entonces, creo que hay que valorar causa-efecto. Aquella galletita comercial no me va a proporcionar fibra, en cambio el jitomate, en cambio el nopal, en cambio alguna otra fruta que sea con buena fuente de fibra como las fresas o frutos rojos, sí tienen potasio, pero al final acuérdense que el potasio se va a eliminar por las heces fecales. Entonces, mientras el paciente consuma fibra y evacúe, básicamente se va a ir también el potasio. Y recalco lo de que no todo tiene que ver con la dieta. Acuérdense que hay fármacos antihipertensivos que pueden estar elevando el potasio per se. Y aunque le restringamos 20,000 verduras y frutas y todo al paciente, por lo regular puede que traiga el potasio siempre fuera de rango, ¿no? Entonces, creo que es importante recalcar esto. Las leguminosas no dejarlas de lado, los frijoles son amigos, son comida, los podemos incluir en nuestro día a día, ¿vale? Beneficios, no me quiero extender tanto en esto porque al final creo que todos conocemos los beneficios de la fibra porque nos han hablado de los beneficios a diestra y siniestamente. El estreñimiento, efecto prebiótico, la fibra ayuda también para la parte de la diarrea. Muchas veces creemos que por tener diarrea debemos de dejar de consumir fibra y no siempre es así. Digo, no siempre, hay sus casos, ¿no? Hay sus excepciones que hay que valorar cada paciente. Ayuda al control de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, de la obesidad, también beneficia bastante al paciente con obesidad, ayuda a estas enfermedades inflamatorias intestinales, al síndrome de intestino irritable, que también es otro punto importante, que aquí es otro tema por la cuestión de los FODMAPs, que ya se tendría que ver en otra sesión, y algunos otros beneficios que se tienen con respecto a la fibra, ¿vale?
Escarbando un poco en la literatura, quise tratar de resumir un poquito todo lo que se encontró para que más o menos veamos y nos vayamos adentrando en cuánto recomendar de fibra, porque sí, ya vimos que la recomendación es de 25 a 30, ¿no? Ajá, y si yo cubro con mi dieta, no sé, 25 gramos de fibra, es necesario adicionar otros gramos de fibra al paciente para llegar a esta recomendación de 30. Habría que valorar cada paciente, ¿sale? Estos estudios que están aquí presentes, se ha evaluado el estreñimiento, se ha evaluado los tipos de fibra también que se les dan, tanto a pacientes con enfermedad renal crónica como a pacientes no con enfermedad renal, ¿vale? En este estudio que vemos en un inicio, que fue en 2023, algo importante en lo que nos tenemos que también de repente pausar un poco es con qué vamos a medir el estreñimiento. Si vamos a utilizar una escala como la escala de Bristol para ver la consistencia de las heces fecales, o vamos a utilizar los criterios de Roma para ver si el paciente tiene más síntomas asociados al estreñimiento y que por ende podamos decir que tiene o no estreñimiento, ¿no? Entonces, pueden conjuntarse los dos y esto es una de las dificultades que a veces sí tenemos que preguntarnos como profesionales, ¿cómo voy a medir el estreñimiento en mis pacientes, ¿no? ¿Qué voy a tomar en cuenta para que yo diga si tiene o no tiene estreñimiento, si necesita o no necesita esta ayuda de un suplemento de fibra externo, ¿no? O simplemente es aumentar en la dieta alimentos ricos en fibra, ¿no? Este estudio utilizó 2 escalas de medición en pacientes con hemodiálisis y pacientes con estreñimiento, claro, pero aquí cambiaron los porcentajes y es bien interesante ver los porcentajes como tal de, pues, de resultados, ¿no? Que se observaron. El 45% de los pacientes que fueron estudiados mencionaron que sí tenían estreñimiento, pero aquí era percepción del paciente, ¿sale? Lo que él sentía. Si él no evacuó un día, para él a lo mejor ya era estreñimiento. Si la otra señora evacuó una sola vez y evacuaba 2 veces al día, y ya le causó malestar, para ella ya es estreñimiento. Entonces, esta parte de la percepción, sí es bien importante que no nos dejemos llevar nada más por lo que el paciente nos externa, ¿no? Cuando se evaluó por criterios de Roma, del estreñimiento presente, se dieron cuenta que solo el 42%. Si se dan cuenta, criterios de Roma y la percepción no está tan lejos, ¿no? De ser algo semejante, ¿no? Por así decirlo. Y vamos, recordemos que criterios de Roma evalúa síntomas que siente el paciente. A lo mejor no era estreñimiento, simplemente era la inflamación y el paciente lo tomó como estreñimiento y por eso se ve más reflejado en la percepción, ¿no? Sin embargo, cuando evaluaron la consistencia de las heces fecales por medio de la escala de Bristol, se dieron cuenta que solo el 26% de pacientes tenía estreñimiento. Entonces, sí es bien importante saber con cuál, si vamos a conjuntar 2 o inclusive estas 3 que están que se hicieron en este estudio, para poder nosotros tomar a partir de ahí una decisión, ¿no? De si el paciente lo necesita o no. En 2018 se evaluó también lo que era la lactulosa y cómo la lactulosa podía afectar o podía mejorar, más que nada mejorar a los pacientes, si podía tener también algún efecto prebiótico, ¿sale? Porque al final sí viene siendo un tipo de fibra, por así decirlo, sintético, pero es un tipo de fibra, es sintético, es un azúcar, ¿no? Y querían ver si tenía un efecto prebiótico. Se dieron cuenta que al menos por 14 días, con 50 gramos de lactulosa en los alimentos, podía tener este efecto, pero ocasionaba diarrea, y esto evaluado por escala Bristol, y era la diarrea pues más fea manifestada por la escala de Bristol, que es la escala 7, ¿no? Entonces, pues sí que queremos que nos haga efecto, pero 50 gramos es bastante comparado con otros estudios que ahorita vamos a ver, ¿vale? En 2021 mencionaron varios estudios que la lactulosa con dosis de 10 gramos al día podía reducir el tiempo de tránsito gastrointestinal. Este suena un poco más cordial, 10 gramos comparado con 50 gramos, ¿no? En 2018, que pues era bastante la diferencia que hay, y no nada más en la diferencia del gramaje, sino en la diferencia que va a hacer a la evacuación de los pacientes. En 2012 se ha venido estudiando lo que es la parte de la inulina de agave. 15 gramos de inulina de agave contra 15 gramos de placebo. El placebo era maltodextrina, por lo regular, casi siempre es maltodextrina. Ayudó y visualizó que muchos pacientes mejoraban el número de evacuaciones a la semana, ¿no? Quiere decir que a lo mejor sí mejoró el estreñimiento de los pacientes. En este estudio no mencionan mucho acerca de las escalas utilizadas, simplemente cuántas evacuaciones tenían por semana los pacientes.
En 2013, la suplementación con inulina de agave más probióticos mejora en 9 de cada 10 sujetos los síntomas gastrointestinales y aumenta la frecuencia de heces fecales, ¿no? Que están teniendo los pacientes como tal. Pero aquí es en conjunto, el conjunto con probióticos. Esto es otro tema también, ¿sale? O sea, ¿cómo tienen esa sinergia el hecho de consumir prebióticos y probióticos, ¿sale? ¿Cómo ayuda al paciente? Pero bueno, quise ponérselos. En 2014 vemos que un metaanálisis de suplementación de inulina evaluó entre 10 y 15 gramos de inulina en los alimentos y observaron que mejoraba la consistencia de heces fecales, síntomas gastrointestinales y evacuaciones por semana, y este fue un estudio chiquito a 4 semanas, es decir, a un mes, ¿vale? 2022, otro metaanálisis con diversas fibras dietéticas y en dosis de 10 a 22 gramos. Aquí ya se fueron un poquito más arriba en el metaanálisis a buscar artículos, ¿no? Estudios, ensayos, que si era más grande el gramaje de la fibra. De 4 a 8 semanas se dieron cuenta que redujo por criterios de Roma el estreñimiento, ¿no? Entonces, les digo, criterios de Roma, escala de Bristol, son escalas muy utilizadas internacionalmente. Y en 2021, de manera consistente, menciona que el consumir inulina de achicoria, aquí me faltó poner la inulina, pero inulina de achicoria, al menos 12 gramos al día, incrementa la frecuencia de las deposiciones también a un rango normal, que este rango normal de repente a mí me parece absurdo porque creo que cada persona puede tener un número de evacuaciones distinto, ¿no? Y bueno, el metabolismo también de la inulina va a favorecer el crecimiento bacteriano por el efecto prebiótico que tiene, va a ayudar a nivel colónico, aumenta la masa celular bacteriana y por tanto el volumen fecal, ¿vale? Todo esto es la evidencia que se tiene. Y algo que quise ponerles también fue este estudio que se hizo, 2019, no estamos tan lejos de este estudio, donde se dio kiwi, ¿sale? El kiwi es una fruta que tiene mucho potasio porque es cítrico, pero tiene una fibra impresionante y no nada más es este estudio. Ha habido varios estudios que han evaluado el potencial efecto del kiwi en el estreñimiento, ¿sale? Ahora, aquí fue un ensayo clínico en donde se evaluaron a los pacientes que se les daba. Estuvo muy interesante porque compararon metamucil, todos conocemos el metamucil, espero que la marca no me fune ahorita, pero bueno, todos tenemos esta marca, el Psyllium plantago, vamos a decirlo, comparado con la fruta, que fue el kiwi. Se les estaban dando 3 kiwis a un grupo que en promedio nos daba unos 5 gramos ya netos de fibra. Fueron 32 participantes y de metamucil se estaba dando de 2 a 5 cucharaditas al día, ¿sale? En promedio unos 14 gramos aproximadamente de fibra. Fueron 3 meses de intervención y lo que observaron, pues básicamente fue una disminución o una disminución en los síntomas, pero un aumento, por ejemplo, en las evacuaciones a la semana, evacuaciones, también el número de evacuaciones por semana aumentó. Inclusive, pues aumentó un poquito más comparado en el grupo de los que consumían kiwi todos los días, que eran 3 kiwis todos los días, comparado con los que consumían el suplemento de Psyllium plantago, ¿vale? Ahí no cambio, pero... Aquí un poquito más de este mismo estudio, podemos observar, aquí ya les puse en este recuadro lo que es el estreñimiento, cómo en un inicio estaba y cómo ya disminuyó el estreñimiento en el grupo de los que estaban con kiwi y cómo disminuyó también los que estaban con la otra fibra, ¿sale? Con el Psyllium plantago. Aquí, si se dan cuenta, disminuyó mucho más en los pacientes que estaban consumiendo kiwi comparados con los que estaban consumiendo el suplemento, ¿no? Y podemos observar aquí que ya por medio de los criterios de Roma, porque obviamente ocuparon los criterios de Roma para evaluar si tenían o no estreñimiento, pero aquí también clasificaron a los pacientes en los que tenían estreñimiento y en los que tenían síndrome de intestino irritable, porque acuérdense que los criterios de Roma nos funcionan para ambas cosas, ¿vale? Entonces aquí se dan cuenta que síndrome de intestino irritable tenían en un inicio 23 personas, de 32 que fueron los participantes, y pasando el estudio, pues tenían los que fueron alimentados con kiwi, 13 personas, y los que tenían el suplemento, 14 personas, ¿no? Ya pasando lo que era la intervención. Y bueno, los que tenían también los criterios de estreñimiento funcional, pues también podemos observar que hubo
un incremento, sí hubo un pequeño incremento comparado en la población, pero al final creo que era la parte de que también tenían esta cuestión del síndrome de intestino irritable y recuerden que el síndrome de intestino irritable muchas veces se comporta también con diarrea, ¿no? A veces viene el síndrome de intestino irritable mixto. Otros estudios también con kiwi, aquí nada más les puse esta grafiquita, ¿no? De cómo se ve, cómo están a favor de los que consumen kiwi, están a favor de este grupo experimental que sí están evaluando el consumo del kiwi con los síntomas gastrointestinales. Y son varios estudios que se han hecho también, no nada más es uno. Y bueno, este es otro como ejemplo que les pongo de que al final la fruta puede ser mucho más benéfico para el paciente que lo que pensamos que puede dañar por la cuestión del potasio, ¿no? ¿Qué hay en el mercado entonces? Tenemos algunos, les puse aquí, de los que más nos podemos encontrar, lo que es la parte de la semifibra, el Previan, Metamucil, Osiliumplántago, Cenócidos, Lactulosa, ¿no? Que son algunos de los laxantes o fibras que muchas veces podemos utilizar. ¿Cuáles son los pros, contras de cada uno? Realmente podemos y tenemos que evaluar como profesionales cuál le puede beneficiar a mi paciente, ¿sale? En el caso de este primero, no quiero hablar mal de él, pero vean cuántos ingredientes tiene, ¿no? Al final tiene muchos ingredientes que para mi objetivo como tal, realmente se necesitan o no las vitaminas con las que viene suplementado este frasquito de fibra. La realidad es de que no. Si yo quiero que mi paciente evacúe correctamente, me vienen sobrando las vitaminas que trae, ¿no? Además de que trae otro tipo de ingredientes que en este caso, por ejemplo, la proteína aislada de soya, canela, cocoa natural, etcétera, ¿no? O sea, que al final la canela y la cocoa puede que no nos afecten, pero realmente no lo necesitamos en un suplemento de fibra, ¿no? Principalmente. La porción, vean nada más que interesante también es aquí para que ustedes se den cuenta de que si realmente tiene fibra o no y me va a aportar, ¿sale? Una porción de una cucharada tiene 15 gramos, una cucharada sopera, y de esos 15 gramos me va a aportar 2.7 gramos de fibra. Realmente vale la pena que el paciente compre un suplemento de este tipo y se suplemente, valga la redundancia, con este producto para los 2 gramos de fibra que me va a dar. Realmente es que no, o sea, no le veo el caso que tenga un consumo de este tipo de suplementos, ¿vale? Vamos con otro, que este también lo han visto. Este es un fructano de achicoria, fibra de achicoria, muy bueno, también tolerable para el tracto gastrointestinal. La porción es de 1 a 2 cucharadas al día. Aquí menciona la etiqueta que tienen que ser 7.5 gramos. Entonces estamos hablando como de una cucharadita y media aproximadamente de las cucharas cafeteras, ¿no? El aporte de fibra de esa cucharada cafetera o cucharada y media va a ser de 6.5 gramos. Es un aporte grandísimo para la cantidad que le vamos a echar de cucharadas, ¿no? Entonces, una cucharada casi va a ser enteramente de fibra, que esto obviamente va a beneficiar al paciente y al ser una fibra también de fructanos de chicoria, recuerden que los fructanos o fructoligosacáridos son altamente fermentables, por tanto, van a tener el efecto prebiótico. De ahí quiero creer que viene el nombre, no me metí a investigar el nombre, pero quiero creer que de ahí viene. Psyllium plántago, la realidad es de que aquí en la etiqueta, o aquí les puse que no tiene azúcares, pero en la etiqueta genérica que no trae la marca como tal, sí viene manifestado que el 50% del producto es azúcar. Y a diferencia, por ejemplo, de este Previan, podemos observar que es una fibra insoluble, por tanto, no me va a ayudar mucho a la parte del efecto prebiótico, si yo es que quiero que tenga un efecto prebiótico el paciente. Y puede que a lo mejor tenga mucho más diarrea en el paciente en determinado momento si consume más de la cantidad, ¿vale? Igual, la porción no está descabellada, una cucharadita cafetera nos va a proporcionar casi 4 gramos de fibra, casi todo lo que nos vamos a consumir va a ser fibra, ¿sale? Los sinócidos, pues es muy común encontrarlos en la industria, en la parte farmacológica, en las recetas, ¿no? Inclusive que nos dan los doctores. Este es el polvo de la vaina de la Acacia acuitofilia, que aquí era lo que les comentaba, viene del guaje, ese es el compuesto activo. La realidad es que una tableta, pues sí nos va a dar fibra, es nada de fibra lo que nos aporta, pero aquí tiene otro efecto, ¿no? Un tipo laxante ya en el tracto gastrointestinal. Y lo que es la lactulosa, que pues es un azúcar sintético, la porción, aquí como es un jarabe, los artículos que hemos leído son de gramos, sin embargo, es un jarabe y al final la porción más o menos son 10 mililitros
por cada 8 horas, por lo regular que les llegan a brindar a los pacientes, ¿no? Hay pacientes que con 10 mililitros tienen para que les dé una diarrea 2-3 días. Hay pacientes que necesitan hasta 45 mililitros de lactulosa para poder evacuar, ¿no? Entonces, es muy variable también la cantidad. Y hablando ya exclusivamente de la inulina de agave, hay varias marcas en el mercado que encontramos y creo que lejos de hablar de una sola marca en especial o de tachar una, de tachar otra, porque sí, porque no, creo que es bien importante recalcar la dosis que le vamos a dar a los pacientes, ¿vale? Y que la inulina que nosotros elijamos sea de las más puras que pueda haber, que no tenga algún otro ingrediente asociado, que sea pura inulina de agave, porque la inulina de agave por eso se caracteriza, por el nivel de pureza también, ¿sale? Hay diferentes marcas en el mercado. Esta, por ejemplo, no me encanta porque tiene la leyenda tal cual en la etiqueta de que es un producto que fue procesado, donde hay productos de soya, pescado, leche, etcétera. Entonces ya viene con trazas de otros alimentos que en teoría, pues, ¿para qué lo necesito, no? Y son trazas que al final para una persona con alergia puede ser fatal, ¿no? ¿Qué es lo interesante aquí de ver? Que las porciones que vienen en en los 4 primeros, perdón, productos, no viene una cuchara dosificadora de lo que es la inulina. Entonces te lo dejan al aire de una cucharada que va a ser la porción que deben de consumir los pacientes o las personas. Una cucharada, sabemos que las soperas son de 10, 15 gramos dependiendo de la cuchara. Las cucharaditas, las cafeteras, pues son alrededor de 5 gramos y que obviamente dependiendo de la que elija el paciente, pues va a cambiar la dosis de inulina que va a estar consumiendo. Y aparte, dependiendo de la inulina que consuma, puede variar la cantidad de fibra que le va a brindar al paciente y por ende puede ser a veces mucha cantidad o puede ser poquita. Algo nada más para ejemplificar rápido, teníamos nosotros el rango de 12 gramos o hasta 22 que mencionaban otros estudios. Si nosotros quisiéramos dar 15 gramos de fibra exclusivamente, tendríamos que dar una cucharada como tal de las grandes porque eso es lo que nos dice la etiqueta. Y creo que tenemos que verificar siempre la etiqueta para ver cuánto nos va a brindar de fibra. En esta última, que es la inulina de agave NIN, la ventaja de esta es que nos trae una cucharadita medidora donde sí asemeja lo que son los 6 gramos como tal y esos 6 gramos son los que se va a consumir el paciente. No hay pierde en cuestión de las otras, que no viene la cucharita dosificadora, donde sí vamos a poder contabilizar como tal, ¿no? La porción aquí es un poco más chiquita, a lo mejor de 1 a 2 cucharaditas que nos van a proporcionar de 6 a 12 gramos y cada porción de una cucharadita nos va a proporcionar 5.3. Es muy similar el aporte de fibra en todas las inulinas que tenemos en el mercado y aquí nada más vuelvo a recalcar, lo importante es que no tenga otros ingredientes asociados ni saborizantes como tal. Quiero nada más ir cerrando un poquito esta parte de la inulina con un estudio real que se hizo aquí en una clínica de diálisis en Toluca, comprendió el periodo 2023-2025, fue en pacientes con diálisis peritoneal y ahorita vamos a hablar un poquito de qué se encontró, ¿no? Con estos pacientes. Fueron pacientes mayores de 18 años, de recién inicio a diálisis peritoneal, que no tuvieran más de 3 meses y que obviamente tuvieran estreñimiento con criterios de Roma o escala de Bristol. Se utilizaron las 2 escalas y con una u otra entraban al protocolo de investigación. Aquí se evaluó, estos datos que ustedes van a visualizar son a 3 meses de seguimiento de los pacientes. Se evaluó lo que era la historia clínica, los criterios de Roma y todo lo que conllevaba el estreñimiento, estado nutricional del paciente, síntomas gastrointestinales y se evaluó también la calidad de vida del paciente al inicio de esta terapia con este estreñimiento que ellos estaban cursando. Al cabo de los 3 meses se evaluaron otra vez criterios de Roma, el estado nutricional del paciente, bueno, escala de Bristol, otros síntomas gastrointestinales que fue un cuestionario que se utilizó aparte de los de criterios de Roma y adherencia terapéutica al paciente, al tratamiento, ¿sale? Esto, le digo, son datos preliminares. Obviamente se evaluó mes con mes a los pacientes, se estuvo revisando, se estuvo viendo, llevando un monitoreo, pero la evaluación se hizo a los 3 meses. Eran 2 grupos de intervención que se tenían en el momento. Estos 2 grupos, uno de ellos era el grupo de inulina de agave, que estaba suplementado. Se empezó la suplementación con 9 gramos de inulina de agave. Además, se les dio un plan de alimentación individualizado. El plan de alimentación consistía
en lo que nos dicen las guías Kadoki, que eran de 30 a 35 calorías por kilogramo de peso, proteína de 1 a 1.2, porque ya eran pacientes que estaban en diálisis peritoneal. Era una dieta basada en plantas y el fomento a lo que eran verduras, frutas, leguminosas, todo lo que conllevaba la dieta mexicana. Los líquidos eran individualizados en el paciente de acuerdo a la ultrafiltración que estaban teniendo en el momento de la diálisis peritoneal. No se les marcó nunca no puede consumir más de 500 mililitros de líquido, porque desafortunadamente en muchos centros hospitalarios así es, ¿no? De que solo esto y no puede consumir más sin hacerlo personalizado al paciente, ¿no? Considerando si orina, no orina, cuánto toma, cuánto saca, etcétera, ¿no? Y se dio una educación en porciones y grupos de alimentos de los pacientes. No se les dio un plan de alimentación estricto con un menú ni nada, simplemente fueron porciones y orientación alimentaria muy general. Y el otro grupo estaba con lactulosa, indicada médicamente con 10 mililitros cada 8 horas y a su vez también con su plan de alimentación igual que el de los grupos de inulina, ¿vale? A los dos se les dio exactamente lo mismo personalizado a cada paciente. ¿Qué resultados obtuvimos en este estudio? Al final de estos 3 meses fueron 38 pacientes que se estuvieron dando seguimiento, 18 en el grupo de lactulosa y 20 en el grupo de inulina, de agave. La edad, si se dan cuenta, es muy similar en ambos grupos. Lo que es el sexo, hombre-mujer, pues es muy similar también en ambos grupos. La presencia de comorbilidades como diabetes, hipertensión. También se evaluó lo que era en qué modalidad de diálisis están, si en modalidad máquina, modalidad manual. Los días de tratamiento que llevaban, si recuerdan los criterios, era menor a 3 meses de ingresar a la diálisis peritoneal y se cumplía perfectamente con los pacientes. La calidad de vida que fue evaluada en un inicio, no tenemos el corte a los 3 meses porque se siguió evaluando a los pacientes y se dio seguimiento hasta 6 meses. Entonces, esa de calidad de vida, ahorita se las debemos. ¿Qué resultados pudimos observar? Se preguntó síntomas asociados al estreñimiento, síntomas gastrointestinales al paciente, pero aquí por medio de la percepción que el paciente tenía, ¿no? Podemos darnos cuenta que los pacientes, cuando les preguntábamos si tenían estreñimiento, el 100% nos decía que sí, ¿sale? En los dos grupos, para ellos era tener estreñimiento la sensación que tuvieran, ¿sale? Ya cuando fuimos escarbando, obviamente por criterios de Roma y escala de Bristol, podíamos observar que este porcentaje cambiaba completamente, ¿no? Del grupo de lactulosa del 100, pues obviamente nada más el 78% tenía, y por escala de Bristol solo el 39%. Recordar que la lactulosa, cuando entraban a este grupo control y empezaban a tomarlo, o inclusive días antes de entrar al protocolo de investigación, por indicación médica tenían que laxarse los pacientes para ponerles el catéter de diálisis. Por tanto, ya venían con este tratamiento y ellos, por ejemplo, ya no se quitaban la lactulosa y ya manifestaban tipo heces fecales de diarrea, ¿no? ¿Qué pasó con los del grupo de inulina? Como ellos no estaban recibiendo un tratamiento laxante, ¿no? Ellos sí, el 100% por criterios de Roma tenía estreñimiento y el 80% por escala de Bristol. Entonces, sí era un grupo un poquito más difícil, por así decirlo, porque no traía la terapia de laxante, ¿no? ¿Qué resultados pudimos observar en estos pacientes? Que al cabo de los 3 meses, en el grupo de lactulosa, del 78% disminuyó al 33% lo que eran los criterios, todos los síntomas relacionados a los criterios de Roma. Y en el caso de los pacientes con inulina, del 100% disminuyó al 50% al cabo de los 3 meses. Importante recalcar que en este tiempo había modificaciones también de la dosis de lactulosa. O sea, muchas veces los pacientes iniciaban con dosis de 45 mililitros o 30 mililitros y al cabo de estos 3 meses a lo mejor ya estaban consumiendo 10 mililitros en todo el día, ¿no? Entonces, porque, la terapia de nutrición, pues consistía en fomentar el consumo de las dietas basadas en plantas, ¿no? De verduras, de frutas, obviamente y monitoreando lo que eran los niveles de laboratorio que ahorita también les voy a mostrar. ¿Qué pasó con la escala de Bristol? Cuando evaluamos a los pacientes con lactulosa, el 39% tenía estreñimiento, disminuyó a 22%, y en el caso de los pacientes del grupo de inulina, del 80% disminuyó hasta el 15%. Al cabo de estos 3 meses, la consistencia de las heces fecales mejoró en la mayoría de los casos de los pacientes, y ahorita se los voy a ejemplificar. Estos son los criterios de Roma del grupo de lactulosa y estos son los del grupo de inulina.
pueden darse cuenta a simple vista cómo disminuyó en ambos grupos, cómo fue disminuyendo considerablemente lo que son los síntomas. Este último síntoma, por así decirlo, es una pregunta un tanto rara, porque sí se pregunta si el paciente le da diarrea cuando toma algún laxante, y pues obviamente todos nos preguntan que sí. Si no consume laxante, pues no tiene diarrea el paciente, ¿no? Entonces, este es un criterio que de repente puede ser confusor, pero dense cuenta cómo disminuyó en ambos grupos. Y aquí algo interesante también fue que en 4 de los síntomas de los criterios de Roma en el grupo de inulina se obtuvieron significancia estadística y en 2 de los síntomas en el grupo de lactulosa. ¿Qué pasó con la escala de Bristol? ¿Sale? En un inicio quedamos que los pacientes en el grupo de lactulosa, el 38% de los pacientes tenía estreñimiento, heces fecales tipo 1 y 2 y disminuyó al 22.3%. Los pacientes que tenían heces fecales normales, ¿no? Estaban en 38% también y aumentó al 50%. Quiere decir que les benefició un poco de la asesoría nutricional a estos pacientes que estaban tomando lactulosa. Pero tuvimos pues una desventaja porque estos pacientes sí, el 22% inició con diarrea y aumentó la cantidad de pacientes al 27% al cabo de estos 3 meses de los que tomaban lactulosa. ¿Qué pasa con el grupo de inulina? El grupo de inulina, en un inicio, 80% de los pacientes tenían estreñimiento con este tipo de heces fecales 1 y 2, disminuyó al 15%, y las que tenían heces fecales normales era el 20% y aumentó la población hasta el 85%, ¿no? Entonces, aumentó considerablemente. Aquí no hubo casos de diarrea. Perdón, este número está mal. Aquí aumentó el 50%. No sé por qué se me fue este 8, pero es el 50% que aumentó, ¿vale? ¿Qué pasó entonces con el otro cuestionario que se hizo a los pacientes de síntomas gastrointestinales? Este cuestionario constaba de 12 preguntas. Estas preguntas eran síntomas relacionados a la parte del estómago, a la parte de intestino y a la parte de colon. En todos los ítems pudimos rescatar estos 10. De los 12, 10 de ellos fueron significativos en el grupo de inulina de agave y solo un síntoma fue significativo en el grupo de lactulosa. Sin embargo, en ambos grupos se puede observar cómo disminuyó la sintomatología de estos pacientes en las diferentes partes del tracto gastrointestinal con el uso de la inulina de agave. Y bueno, nada más en la composición corporal, que de repente muchas veces es el meollo del asunto de que sí, pero para consumir fibra, recuerda que debes de consumir agua, porque si no, no funciona la fibra adecuadamente. Y eso era un problema de repente al principio, porque a los pacientes les da mucho miedo de tanto que les meten el miedo del agua, que de verdad les da miedo. Entonces tenemos que reeducarlos y explicarles cómo consumir el agua que sea personalizadamente tal cual. Se pudo observar en ambos grupos, se aumentó un poquito el consumo de agua y de líquidos en general. Ambos grupos aquí lo podemos ver. Sin embargo, al evaluar la composición corporal de los pacientes, nos pudimos dar cuenta que el agua corporal de ellos disminuyó, o sea, no aumentaron ni se dematizaron como de repente es esta parte del miedo, ¿no? De que consume más agua, consume más agua, se va a dematizar. La realidad es de que no, en estos pacientes no se observó que incrementó el consumo la cantidad de agua corporal, al contrario, disminuyó y podemos verlo reflejado en el nivel de grasa corporal, ¿no? Que si bien no es un equipo profesional como un Body, BCM, etcétera, pudimos evaluar de esta forma también la parte de la composición corporal de los pacientes y fue algo pues muy bonito que encontramos, que al final aumentaron su consumo de agua, mejoraron sus evacuaciones y no se nos edematizaron. Y ya por último, para ir finalizando con el control metabólico que tiene la inulina de agave, lo podemos observar, si bien ningún resultado fue significativo en este estudio de todos los valores de laboratorio que se pudieron tomar, se pueden observar mejores niveles de glucosa, por ejemplo, en pacientes que estaban consumiendo inulina, el promedio de 142 a 130 comparado con el grupo de lactulosa, que incrementó un poquito la media de la glucosa, ¿no? Colesterol podemos observar también que si bien no disminuyó, se mantuvo de un nivel bastante estable. En el caso de los triglicéridos también, pues de repente había una persona que sí nos llegó con triglicéridos pues muy elevados y pues esto nos modificó un poquito ¿cómo se llama? La media, perdón, ¿sale?
¿Qué pasó con los niveles de boom y urea? Pues bueno, esto disminuyó, pero al final también tenemos que ser conscientes que eran pacientes ya con diálisis peritoneal y que por sí misma la terapia iba a disminuir lo que eran estos niveles de las toxinas. ¿Qué pasa con el ácido úrico? No fue una dieta restrictiva en alimentos ricos en purinas, ¿no? Tampoco fue una orientación general para el paciente de que sí podía incluir inclusive hasta carnes, ¿no? Que de repente es el miedo, ¿no? Si como carnes y esto y lo otro, podemos observar que se mantuvo bastante estable el ácido úrico sin incrementar en ambos grupos. Y el potasio y fósforo, que es nuestro miedo más grande, que si se le doy más frutas, más verduras al paciente, si le doy legumbres, si le doy los frijolitos, etcétera, va a incrementar su fósforo y potasio. La realidad es de que no, podemos observar que se mantuvieron. Sí, hay unas variaciones, uno que otro le aumentó, pero hay que entender también que estamos ante pacientes con diálisis peritoneal y que estos pacientes hay que evaluar individualmente cómo es su transporte del peritoneo, si está depurando toxinas, si no, etcétera, y esto es otro mundo completamente. Entonces, si el paciente pues tenía una depuración alta de toxinas, posiblemente iba a traer un poco bajo el potasio, pero si era un paciente que por el contrario no depuraba al 100% las toxinas y demás, casi siempre va a traer el potasio y demás elevado, ¿no? Entonces, es individualizar, podemos observar que al menos en este estudio no se elevó estos parámetros, digo, fueron 38 pacientes, al final sí se evaluaron más de 160 pacientes para candidatos de estudio, de los cuales solo 38 pudieron ser seleccionados para esta intervención, ¿sale? Y algo que quiero nada más como finalizar la parte de la parte metabólica y de la parte de protección también que tiene la inulina de agave es en la inflamación, que de repente sí control metabólico, sí control de síntomas gastrointestinales y la inflamación que aquí solo medimos el índice neutrófilo linfocito, que nos funciona como un marcador inflamatorio y podemos ver que en el grupo de pues inulina de agave disminuyó un poquito más este índice de inflamación comparado con el de lactulosa. Sí disminuyó también, pero aún así también se puede asociar un poquito a que puede tener un efecto inflamatorio. Hace falta investigar más, hace falta sacar más resultados, pero al menos a 3 meses se ve bastante beneficioso el consumo de inulina de agave. Y eran dosis muy chiquitas, la realidad ustedes lo vieron, eran 9 gramos de inulina comparado con todos los estudios que estuvimos viendo de 10, 12, 15 gramos, ¿no? O hasta más. Conclusiones generales de todo esto, no nada más es al final de lo que yo pude observar en los pacientes, no tener miedo de brindar la fibra. Aquí en esta corte de 3 meses yo no les mostré cuánto estaban consumiendo los pacientes de fibra, pero es tristísimo ver, porque ya tengo los resultados, que no consumen ni 20 gramos de fibra al día. Entonces, primeramente, antes de querer dar un suplemento, evalúen sí o sí la dieta del paciente. Si es un paciente que no consume leguminosas, tengan por seguro que ni 15 gramos posiblemente va a tener en su dieta de fibra, ¿no? Si no consume tanta fruta, tanta verdura, posiblemente tampoco va a tener este gramaje, ¿no? Esperado, y sí vamos a tener que optar por suplementos de fibra. Entonces, no tener miedo. Si tú, por ejemplo, ves que el paciente consume 10, 15 gramos de fibra, posiblemente no vas a llegar, o al menos en mi caso y en mis pacientes, a lo mejor no voy a llegar a los 25 gramos o 30 gramos de fibra, pero le voy a echar un poquito. Con esos 6 que le eché de la inulina, ya puede beneficiarse mucho más el paciente y esos 6 extra pueden hacer muchísimo la diferencia en conjunto con la parte de la alimentación y del agua. Alimentación basada en plantas siempre lo vamos a tratar de promover, sobre todo en la parte de diálisis, llámese peritoneal o hemodiálisis. Hay mucha evidencia al respecto de que funciona y es más benéfico para el paciente también. Suplementación con fibra a tolerancia. Me ha tocado pacientes que ya llegan porque es prescripción de inulina de agave por algún médico, por algún otro colega nutriólogo, y que de repente me dicen, es que yo no la consumí porque me cayó muy pesada, porque me inflamó, porque esto y lo otro y no me gustó. Ya que me enseñan la marca, vamos viendo, el gramaje era de 15 gramos, claro que los 15 gramos se los echó en 2 veces, a lo mejor el paciente en 2 ocasiones, y obviamente lo inflamó. Entonces creo que sí es muy importante irnos a tolerancia y que aunque la bibliografía me diga 15 gramos es lo máximo, lo mejor, no tengan miedo de empezar con poquito y ver si el paciente puede tolerar un poquito más, inclusive con síndrome de intestino irritable, ¿no? Porque sabemos que la fibra está dentro de la inulina, perdón, está dentro de los alimentos con FODMAPs. Entonces, también es otro rollo ahí, pero créanme que es muy tolerable por los pacientes, aunque sea dosis chiquitas de 6 gramos de fibra de inulina de agave al día.
Hay que utilizar herramientas distintas para diagnosticar el estreñimiento, para poder nosotros tener una certeza de que realmente el paciente tiene estreñimiento o tiene mucha dificultad gastrointestinal, y no lo dejen de lado. Al final recuerden que somos nutriólogos y que donde se absorbe, bueno, la mayoría son nutriólogos, creo, que donde se absorben los nutrimentos, pues es en el intestino. Entonces tenemos que tener bien bonito nuestro intestino, bien trabajado, nuestra microbiota bien bonita para que trabaje y que de esta forma podamos nosotros obviamente ayudar a que el paciente tenga la mejor absorción de todos los nutrimentos, ¿no? Y sobre todo aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad asociada. Y bueno, fomenta el consumo de agua y de actividad física, no olvidarlo, porque muchas veces sí, mucha fibra y lo dejan con 200 mililitros de agua, pues ¿qué va a hacer esa agua? Nada, ¿no? Entonces sí es importante valorar todo eso, cuánto orina, cuánto ingresa de la diálisis, cuánto saca el paciente, cuánto toma, dónde se tomó el agua de no sé, del café, del té, de los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante también ir visualizando eso y fomentar todo esto. Pues bueno, algunas de las referencias que no puse en las diapositivas, que se me pasaron, casi todas vienen en las diapositivas, y aquí me pueden encontrar en estas redes sociales, mis correos electrónicos. La verdad es que pues muchas gracias también por la invitación y pues espero si hay alguna pregunta al respecto. Muchas gracias, maestra Sunatsi, por la excelente ponencia. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Esta ronda tendrá una duración de 15 minutos y trataremos de resolver la mayor cantidad de preguntas que se hayan tenido. Las preguntas que no sean contestadas pueden mandarlas a nuestra página de Facebook. Voy a iniciar con la primera pregunta. ¿Cómo puedo saber si hay buena tolerancia a fibras prebióticas dejando a un lado los síntomas esperados como gases o inflamación? Muchas veces también, además de los gases o inflamación, puede haber dolor, o sea, dolor, puede haber inclusive otros síntomas como reflujo, erupto, ¿no? Por ejemplo, también de las mismas fibras. La cantidad, a veces también hay que ir checando la cantidad de fibra que nos echamos. Puede que nos echamos una cucharadota de las soperas. Empezar, si sentimos mucha pesadez, si no sentimos que pudimos evacuar correctamente, bajarnos un poquito, no siempre más es mejor, ¿no? Entonces, esos dos síntomas que menciona de gases, inflamación, sí, pero también puede haber dolor, reflujo, eructos, ¿no? También que no son bien tolerados, o nos pasamos al otro lado que es completamente la diarrea, o inclusive hasta más estreñimiento, que me pasó con un paciente que se tomaba 12 gramos de la inulina todos los días y no podía hacer del baño, ya que le bajé a 9, pudo evacuar perfectamente. Entonces, sí es jugar como un poquito con esa parte de la tolerancia. Hola, buen día. Mi pregunta es, debe ser importante al momento de elegir o recomendar una fibra? ¿Y por cuánto tiempo sugieres que podemos suplementar a un paciente en estadios tempranos versus a uno que ya se dializa? ¿Cómo saber si está mejorando? Importante el recomendar, yo siempre me voy por, la verdad, la inulina de agave o la inulina de achicoria o la fibra de achicoria. Hay otra fibra que es beta-glucanos de avena, que no se encuentra mucho como tal en suplemento, pero al menos la de achicoria y la de inulina de agave sí las encontramos mucho más. Yo me voy por cualquiera de estas dos. Sinceramente, cuando yo, fuera de mi estudio, ¿no? O sea, ya cuando tengo un paciente en la vida real sin intervención del estudio, siempre le recomiendo estas dos, cualquiera de las que se acomode siempre al bolsillo, por ejemplo, del paciente, es decir, tiene estas dos opciones y siempre hacerle hincapié en que no es un laxante, porque muchas veces tienen miedo de suplementarse con fibra porque piensan que es laxante, porque piensan que es como el senócido, que a lo mejor puede ayudar mucho más fácil. Yo siempre les digo, esto es un momento de hábitos y el tiempo que les digo por lo regular es de 1 mes a 3 meses, es donde se empieza a ver resultados, ¿no? Entonces, creo que esta temporalidad de 3 meses en la mayoría de los estudios que yo he revisado es en donde quedan de acuerdo o de 1 mes exacto a 3 meses, más o menos. Si me preguntan un poquito más de la experiencia, yo evalué a los pacientes de este estudio que les mostré a 6 meses y ya de 3 a 6 meses se ven un poco distintos los resultados. Entonces, yo sí lo dejaría por 3 meses de una cantidad un poquito bajita. Les digo, yo me quedé con 6 gramos de la inulina de agave y me gustó mucho cómo respondieron los pacientes, porque sabes cómo vas mejorando un paciente por medio de la escala de Bristol. Pues vas haciendo la pregunta de cómo van sus evacuaciones, cuántas veces se evacúa al día,
si tiene alguna sintomatología como los criterios de Roma, también, ¿no? El cuestionario que yo encontré para síntomas gastrointestinales a mí me gustó muchísimo. No está validado para población mexicana, pero yo lo encontré, me gustó mucho porque sí evalúa distintas partes del tracto y te puede servir porque inclusive este cuestionario tiene niveles de gravedad, ¿no? De severidad. Es de leve, moderado, grave, severo, ¿no? Entonces, el paciente muchas veces no se eliminaba el síntoma, perdón, pero sí disminuía. Entonces ya sabías que con esa dosis el paciente estaba bien, 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 y si es estarle evaluando, estarle evaluando. Se convertirán en doctores popós a lo mejor, porque pues a mí me dicen así de repente que siempre les pregunto de sus heces fecales y síntomas, y sí, solamente preguntando y viendo la escala de Bristol, puedes darte cuenta si está funcionando esa dosis o no, y la puedes ajustar, o sea, de que se puede ajustar, se puede ajustar. ¿Listo? Muchas gracias por el comentario. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Existe alguna referencia documental que nos refiera a qué cepas probióticas específicas pueden beneficiarse o sinergizarse con la presencia de la inulina de agave? Sí, hay muchas ya referencias bibliográficas. Si hablamos de enfermedad renal crónica, ya hay mucha evidencia con varias cepas, Bifidobacterium, Acidophilus, bueno, el Bifidobacterium, etcétera, Lactobacillus también, el Streptococcus thermophilus, son algunas de las cepas que sí se han visto que pueden tener una buena sinergia con la parte de la inulina. Eso ya fue tema de otro webinar, si no se le echaron, váyanse a ver, creo que fue el mes pasado, pero sí, sí hay mucha evidencia al respecto para la población con RC. ¿Qué marca de inulina de agave recomienda usted? De las que les puse en la diapositiva, que eran puras de inulina de agave, he trabajado con la inulina de agave NIM, que fue la última que venía en la tablita. Con esa se hizo el estudio para los pacientes con diálisis peritoneal. Sin embargo, he tenido pacientes que ya traen la otra inulina, la segunda, no me acuerdo exactamente la marca, ahorita si puedo, después se las pongo. Esa marca, sí, sí, también trabajo con ella, simplemente es que los pacientes vean la tolerancia, que no son los 15 gramos. Ahí sí les digo que es menos de la cucharadita. Entonces, con esas dos marcas son las únicas con las que he trabajado y más con la NIN, es la que más resultados me ha dado. ¿Cuál sería el tiempo de suplementación con inulina de agave? A una dosis de 6 a 9 gramos, yo diría que 3 meses, ya si lo queremos utilizar como de manera prebiótica y no como tal un coadyuvante de consumo de fibra o para la evacuación, pudiéramos tomarlo siempre. O sea, realmente no nos afecta el estar consumiendo pequeñas dosis de inulina de agave. Pregunta Tere. Buenas tardes. Yo realizo 1 hora de natación y 1 hora y media de caminadora, pero me estreño mucho. ¿Qué recomiendan para ayudarme? Me tomo 2 litros de agua. Primeramente, yo diría que tendríamos que evaluar tu dieta para ver si de esta forma encontramos, no sé, faltante de fibra. Evalúala un poquito ahorita con lo que platicamos. Si consumes fuentes de fibra como leguminosas, si es una leguminosa al día, ya sea frijoles, lentejas, garbanzos, haba, básicamente con eso ya tienes un buen aporte de fibra. Si no lo consumes, podríamos empezar a incluirlo, ¿no? La parte de verduras, si consumes verduras todos los días también, si consumen también lo que son frutas, estos son alimentos muy ricos en fibra. Dentro de los cereales, algunos como la avena, si lo consumimos en nuestro día a día y aún así tenemos la parte de estreñimiento, podríamos optar por un suplemento de fibra que nos pueda ayudar a que lleguemos a esa recomendación. Y si no, sería cuestión de incluir alimentos ricos en fibra, como los que acabo de mencionar, para que de esta forma podamos tener ese extra. Pregunta César. ¿NIN tiene achicoria? No, es inulina de agave. Esa es pura inulina de agave.
Muy bien, pues queremos agradecer a nombre de NIN Institute a la maestra Sunatsi Naomi García Rodríguez por compartirnos este tema tan interesante y útil para quienes trabajamos en el área renal. Su exposición fue muy clara, puntual y enriquecedora. Agradecemos profundamente su aportación y el espacio que hoy compartió con nosotros. Esperamos tenerla nuevamente en nuestras próximas charlas. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Hanna, y saludos a NIN Institute.